I've been loving you too long to stop. Ya lo dijo Albert Einstein, bendita curiosidad. Y es que la curiosidad es el motor de la creación, la gasolina del conocimiento. Es lo que hace que no nos conformemos con lo que ya sabemos. Esto los científicos lo llevan al extremo, porque investigan literalmente en lo que nadie sabe. Y esa curiosidad les permite descubrir por qué brillan las estrellas, las causas moleculares de las enfermedades o cómo funciona nuestro cerebro. Los científicos son los mayores creadores de conocimiento nuevo y revolucionario de la historia reciente. Todos nosotros no lo llevamos tan lejos, pero en un mundo cada vez más complejo y lleno de incertidumbre, pero al mismo tiempo también tantísimo conocimiento a nuestro alcance, la curiosidad es fundamental porque es la que nos impulsa a querer saber más, a aprender cada día, a sentir esa necesidad innata de hacernos preguntas. Decía Platón en su República que la necesidad es la madre de todas nuestras invenciones. Y fue la necesidad, precisamente, la que llevó a los primeros humanos a fabricar herramientas con las que acceder a pedazos más nutritivos de carroñas. La misma necesidad, el mismo impulso que cientos de miles de años después nos ha llevado a usar nuevas herramientas para colocar un robot en Marte. De hecho, fue la necesidad la que nos hizo estudiar por qué enfermamos y cómo podemos curarnos. La que nos llevó a descubrir o inventar primero la variolación y después las vacunas. La necesidad llevó a Miguel Servet a descubrir cómo circulaba la sangre por nuestro organismo o a Ramón y Cajal a visualizar por primera vez una neurona o a Margarita Salas a desentrañar la vida secreta de los virus que ahora tanto nos importan. La necesidad, en definitiva, nos ha llevado a preguntarnos cómo vivir más y mejor. Y nos ha tocado vivir una época compleja, en la que vemos cómo un virus, un agente infeccioso, puede cambiar el rumbo de la historia, pausando nuestras vidas y, en muchos, demasiados casos, golpearlas con una dureza increíble. No podemos decir que el virus nos haya pillado precisamente preparados. Hemos llegado tarde a muchas cosas, pero estamos respondiendo y lo estamos haciendo a una velocidad asombrosa. La ciencia está volando en su lucha por comprender y detener a este virus y por el camino está recibiendo muchísima atención, se está volviendo popular y todo precisamente por necesidad. Dicen que la curiosidad mató al gato. En realidad, debería ser al revés. La curiosidad lo salvó. Y es que por encima de cualquier pandemia, el mundo va a seguir girando. Vamos a seguir avanzando. Venceremos a este virus y a otros. A virus como a enfermedades como la malaria, el cáncer, el Alzheimer o la fibrosis quística. Lo haremos por necesidad y gracias a nuestra curiosidad. Pero hay un reverso tenebroso en esto de la curiosidad. Nuestro avance ha forzado la naturaleza. Hemos presionado demasiado al medio ambiente. Sin embargo, en los últimos meses hemos experimentado la mayor caída en la emisión de CO2 desde que se tiene registro en la historia. Según la Agencia Internacional de Energía, hemos reducido aproximadamente un 6% el consumo de energía mundial. Incluso los sismólogos han notado que el planeta está vibrando menos. Pero no podemos engañarnos. Todo esto es temporal. La naturaleza es algo que debemos cuidar y mimar de forma sostenida en el tiempo. El cambio climático sigue ahí y los problemas derivados de él siguen aumentando. Eso no hay virus que lo cambie. Esa es únicamente nuestra responsabilidad. Curiosidad, necesidad y responsabilidad. 3 términos importantes, contundentes. ¿Pero os dais cuenta de lo que estamos haciendo aquí? Estamos haciendo lo que mejor sabemos hacer. Estamos poniendo guapa a la ciencia. La estamos haciendo sexy, divertida, para que todo el mundo que quiera admite su belleza. Porque es bella, muchísimo. Ese es nuestro trabajo. Acercaos la ciencia. ¿Pero cuál es el suyo? Avanzar y descubrir, por supuesto, pero también servir. La física, la química, la biología, la neurociencia, las matemáticas tienen la responsabilidad de solucionar los problemas de la sociedad. ¿Hay un objetivo mejor que ese?
Nosotros hacemos a la ciencia protagonista, pero la ciencia también debe ser una herramienta. Sea como fuere, todos nosotros hemos venido aquí esta tarde a celebrarla. Hemos venido a celebrar la ciencia y la divulgación, porque sí, es bellísima, es atractiva, es absolutamente necesaria y es nuestra. Y nosotros somos suyos, porque todos nosotros somos ciencia. Elige lo que te gusta. Elige RTV. Se aprende en la cuna, Es el futuro. se aprende en la cama, se aprende en la puerta de un hospital. El arte de volar. Se aprende de golpe, se aprende de a poco. Todo el equipo. Y a veces se aprende recién al final. ¡Vamos, vaya arriba! Toda la gloria es nada. 4 centros de investigación internacional. Toda vida es sagrada. Muy novedoso este proyecto. La teoría de la relatividad de Einstein. Para alimentarnos bien es reaprender a comer. Lo hizo mientras estaba confinado. Tiene, no sé, hay un director, hay alguien que... El ejercicio físico produciendo incrementos de la capacidad. Hay que recordar que no sabemos nada. Los que aplicaban la inteligencia artificial. La ciencia, lo que no estamos nosotros ahora mismo relajados. Quiere saber de estadística. Y rendimiento cognitivo. Nada sin existe. Esto es la ciencia. No dejaremos huella. La ciencia en RTV. Polvo de estrellas. Polvo de estrellas. Buenas tardes a todos y a todas. Antes de nada, quería destacar lo bien acompañados que estamos hoy. Por un lado, tenemos una representación de compañeros y compañeras de RTV que están haciendo una increíble labor de divulgación científica, tanto en tele como en radio y a través de la web. Y por otro lado, también esta tarde nos acompañan Urbana Gil, directora del área de Cultura y Sociedad de Televisión Española, Alfredo Laín, director de programas de Radio Nacional de España, y Alberto Fernández, director del área de contenidos digitales. Este aplauso es para todos vosotros. ¡No hay nadie pilotando el avión! ¿Por qué? Las aves tienen alas para trepar a los árboles. ¡Guau! ¿Os imagináis llevar con vosotros una capa que os hiciera invisibles como la de Harry Potter? Abracadabra. Eduardo. Se aprende a ver. Que algo sea invisible no significa que no exista. No podemos luchar contra la muerte, pero podemos hacer que nos visite más tarde. Cuando se inventa un antibiótico nuevo, tiene los días contados. ¿Cómo pueden mejorar más el paciente con placebo? Nos hacen sentir mejor, que no es lo mismo que curarse. Ponerse moreno ya no está de moda. Dime por Dios que el sexo no se acaba en el futuro. No, lo que no sé es si nos lo vamos a compartir o no. Ahora ve y explícale eso a tu hija. Bueno, yo estoy contentísimo de estar aquí, de compartir con vosotros, y tengo cosas como buenas que contar, ¿no? Porque Orbitalaika, el programa que presento, pues es una apuesta por hacer tele de ciencia en eso que dicen el prime time, ¿no? El rollo este de máxima audiencia. Y está funcionando, está funcionando. Genial. O sea, estamos encantados porque cada vez lo ve más gente más joven. Estamos además celebrando este año, creo que es la 20ª edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación. Cada vez llega a más personas, cada vez también a gente más variada. Y es la primera pregunta como que tengo para vosotros para lanzar a la conversación. ¿Creéis de verdad que es así, que no es solo una percepción, que la ciencia está llegando cada vez más a más gente y sobre todo a un tipo de gente que quizá no llegaba antes? ¿Y cuál creéis que es el papel de la divulgación científica en esto? Pena. Bueno, o sea, ahora hay un escenario nuevo que es la COVID, eso sin duda, y hablaremos durante esta celebración. Pero incluso de antes de la COVID, la ciencia estaba siendo cada vez más popular, cada vez estaba prestando más atención en los medios tradicionales, en los nuevos medios y en la percepción de la gente. Yo creo que sí que es un escenario creciente del cual tenemos nosotros la responsabilidad de aprovechar. ¿Tenéis la impresión de que es más variado el público que, digamos, consume, se acerca a la ciencia? Yo creo que las redes sociales, ¿no?, y la manera de hacer llegar la ciencia ha tocado muchos ámbitos distintos. Ahora es posible hacer llegar la ciencia más allá de las aulas, es decir, estamos transmitiendo ciencia de una forma divertida, la hacemos atractiva, la hacemos bella, como decíamos, ¿no? Pero sobre todo la hacemos llegar a través de canales que la gente más joven también utiliza y que la utilizaba quizá para otros asuntos y ahora también para instruirse, para aprender sobre ciencia. Y yo creo que eso es algo que es un momento muy dulce que está viviendo ahora la divulgación científica por el hecho de estar llegando en esos medios de comunicación distintos y alternativos, ¿no?
Yo, una de las cosas que me planteo es que desde la noche de los tiempos, ¿no? Contarnos historias es seguramente una de las cosas más humanas que hay. Y por algún motivo los científicos, ¿no? Se entrenan tantos años en pensar científicamente, en dar charlas científicas y tal, que como se habían separado, se habían olvidado un poco de estas historias más humanas, más normales. Y ahora hay toda una nueva generación de divulgadores que ha dicho, no. Voy a contar, ¿no? Voy a cantar lo enamorado, enamorada que estoy de estas cosas que hago, y eso realmente ha impactado, está llegando a una audiencia de una manera tremenda. Yo creo que en órbita, en ese sentido, lo bordáis, porque se entiende y llega el mensaje de una manera que antes no conseguíamos. Pero es una cosa que nos planteamos, que yo creo que además, bueno, creo que nos planteamos todos los que estamos aquí, ¿no? El hecho de decir, no solamente vamos a dar los resultados científicos, o no solamente vamos, sino también, como decías, ¿no? Las historias, el por qué hacemos esto. Pero ¿por qué hacemos esto como colectivo? O sea, no porque los científicos, porque yo me preparo, me dedico para investigar, sino porque como colectivo, como sociedad, investigamos, ¿no? Yo creo que ahí las historias, como dices, forman parte muy importante. Tú, para que llevas mucho tiempo y que tienes como una perspectiva muy amplia, ¿no? Del mundo de la divulgación, ¿tú crees que efectivamente esto de las historias cambia también la forma de contar o el qué estamos contando? Bueno, en el mundo anglosajón le llaman story. Y le llaman story por algo, cuando alguien escribe una noticia, porque un resultado solo es aséptico, es muy informativo para el científico, pero el científico organiza la información en introducción, en métodos, en resultados, en conclusiones. La vida no se organiza así. Y nosotros tenemos que estar, es un reto, más cerca de la gente que del científico en realidad. Tenemos que, sí, utilizar la información que nos da el científico, pero contarla de la manera que quiere la gente escucharla. Y no pedirle solo a la gente que se acerque a la ciencia, sino que la ciencia se acerque a la gente también, que utilice sus códigos, porque el conocimiento es maravilloso, pero si no se aplica, sea en tecnología o en cambios en tu comportamiento, no sirve para nada. ¿Cómo distinguimos la ciencia buena de la mierda de ciencia a medio cocer? Este es un caso de zoonosis. Mientras la epidemia se extiende por la población, pues algunos ositos se infectan y luego pasan a ser inmunes o mueren. La temperatura interna de un murciélago aumenta hasta alrededor de los 40 grados centígrados, que la fiebre humana no les hace ni cosquillas. Cuantos más ositos inmunes hay, menor es la probabilidad de que se reproduzcan los ositos rojos. Y llega un momento en que hay tantos verdes que estos se extinguen. La epidemia ha terminado. Ha llegado el momento, voy a sacar el tema del elefante en la habitación. Efectivamente, todos los que nos dedicamos a la divulgación, este es un tiempo extraño porque la COVID-19 pues, nos ha puesto ahí en el escenario, hay muchas luces. Parece que no solo los científicos o los divulgadores, sino que la propia ciencia se hubiera abierto un canal en YouTube y estamos en streaming, ¿no? Esta semana misma ha sido tremendo, que si la vacuna de Pfizer, los resultados, que si luego los rusos con el Sputnik 5, en fin, ha sido todo, está siendo muy intenso. A mí me gustaría saber cómo estáis viviendo esto, si esto os toca o no os toca, o si creéis que nos va a dejar tocados para el resto, si la divulgación va a cambiar de una manera significativa. Evelyn, ¿para ti cómo está siendo? Personalmente en el programa no nos ha afectado mucho a nivel de contenido, sí a la hora de organizarnos. Yo creo que como a todo el mundo nos hemos tenido que adaptar a las restricciones de movimiento y sobre todo que somos una familia y aunque seamos una familia muy bien avenida hemos tenido que marcar muchas distancias y eso cuesta en un programa como el nuestro, pero la ventaja es que trabajamos en naturaleza, espacios libres y así que nos ha afectado menos el estrés, digamos. Pero sí que notas que la gente te pregunta mucho más, incluso no sé si os ocurre a los demás, pero mi temática, yo soy especialista en biología y sobre todo en fauna y en conservación de fauna salvaje y a veces sí que te comentan o te hacen preguntas sobre la COVID que no sabes responder y yo creo que una función de los divulgadores es saber pues bueno, dónde enfocar la información, ¿no? Que no porque seamos científicos sabemos de todo y una de las funciones más importantes es ayudar a la gente a discriminar, ¿no? De dónde debe obtener las fuentes de información, que ahora yo creo que tenemos una avalancha de información, sobre todo en este aspecto, que nos está saturando a todos. Sí. A mí Pero sí que tú empezaste, ¿no?, con un tema sobre virus. Sí. Nosotros en 2019 decidimos dedicar un capítulo del Cazador de Cerebros a las pandemias,
pensando que algún día, y dijimos eso en enero, antes de que saltara la pandemia, dijimos que algún virus podría saltar de los animales a los humanos y si fuera muy contagioso y muy patógeno crear una pandemia mundial. Parecía exagerado en ese momento, lo dijimos con Luis Enjuanes, que después empezó a salir en todos los medios de comunicación. Sí que nos fastidió porque dije, ¿cómo terminamos este capítulo? Estaba hablando de cómo hacía unas vacunas que se podrían convertir en vacunas rápidas, pero que eran como moldes. Esto, obviamente, es una anécdota que nos pasó en este capítulo concreto, pero después es verdad que en el trabajo más periodístico, no tan divulgativo, la divulgación, pues no tiene esa urgencia, no está tan ligada a la actualidad, pero el periodismo científico sí. Y en otros espacios en los que participo, pues cada semana te pedían información que no estaba del todo. O sea, la ciencia normalmente presenta los resultados cuando los tiene muy seguros, cuando los tiene evaluados, cuando los tiene terminados, pero la sociedad los pide antes. Y tampoco podemos seguir solo los criterios científicos. Tenemos que intentar, en periodismo científico, contrastar. A veces tenía la sensación de que los periodistas científicos podían saber incluso más que los científicos de cómo estaba avanzando la pandemia. ¿Tú de qué te vas a morir? No sé, de toda la comida basura que comemos, quizá. Comemos bastante mal. ¿Está enloqueciendo nuestro organismo? 200.000 niños desarrollan asma infantil en Europa. Nos falta ese sustento de innovación tecnológica que viene de la inversión en ciencia. Y la ciencia, como comunidad, quizá también debería reflexionar y analizar cuán fuertes y eficientes son de verdad sus vínculos con la sociedad. Y de repente, un primer vestigio de que hace decenas de miles de años alguien estuvo aquí de pie, dibujando este bisonte. Y al lado unas manos, pintadas unos cuantos miles de años antes por un ser que debía tener una mente muy parecida a la mía. Bueno, yo tengo una sorpresa para todos vosotros. O sea, en El Cazador de Cerebros lo que intentamos es buscar las mentes más brillantes, los que están generando conocimiento nuevo y más revolucionario del planeta, de España y de Europa sobre todo, y con una vocación también, ¿no? De que los científicos, la gente conozca más a los científicos, que sienta cierta admiración. Intentamos ponerlos guapos, que salgan bien en cámara, les editamos para que digan respuestas más cortas y más contundentes. Y porque creemos que el papel del científico en la sociedad tiene que ser mayor. De la ciencia, obviamente, que la ciencia nos sirva para tomar mejores decisiones y que los políticos la utilicen, que todos nosotros como ciudadanos la utilicemos, que nos ayude a resolver los retos que tenemos, que sea una ciencia también aplicada, pero sí, que los científicos tengan un papel mayor. Y en este contexto he invitado a una científica, a una de las científicas más reconocidas de España, que es María Blasco, que es la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Hola María. Hola, ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de acompañaros. Sí, gracias. Mira, lanzo yo una primera pregunta y mis compañeros seguirán. Es que en este contexto que estaba comentando, recuerdo cuando te entrevistamos en El Cazador, que estábamos grabando la entrevista en diferentes lugares y cuando vas de un lugar a otro, los realizadores te dicen que grabes recursos, ¿no? Y estábamos hablando tú y yo y bajamos por un ascensor y me dijiste una cosa que yo me giré el cámara y ¿esto está grabado? ¿Esto está grabado? Porque me acuerdo la frase literal que dijiste. Publicar un Nature ya no tiene mérito, esto ya sabemos hacerlo. Y te estabas refiriendo, creo, tú ahora lo confirmas, si es verdad, a que la información básica, la ciencia básica está muy bien, pero tenemos que ir más allá, que tenemos que avanzar hasta la creación o las mayores fases posibles en el transcurso hasta los fármacos, hasta la aplicada. ¿Tú crees que España venía quizás de una cultura un poco academicista en la ciencia, de darle mucha importancia a la ciencia básica y no tanto aplicada, que esto está cambiando en los últimos años y que la COVID lo ha exagerado todavía más? Sí, yo creo que yo no me gusta distinguir entre ciencia básica y aplicada, me gusta hablar de buena ciencia, porque la buena ciencia, la que hace descubrimientos, es la que es susceptible de convertirse después en innovaciones que sean competitivas a nivel internacional. Y eso, por ejemplo, lo vemos aquí en el CNIO, ¿no? Son los grupos que más Natures publican, también los que hacen más acuerdos con la industria farmacéutica, que tienen más patentes y licencian más patentes a la
la industria, ¿no? En el caso del COVID-19, pues lo hemos visto, ¿no? Las noticias de estos últimos días, ¿no? Con la vacuna prometedora, ¿no? Con una eficiencia de más del 90%, al final viene de una empresa de biotecnología que hace una investigación bastante básica, ¿no? en cáncer, ¿no? En el uso de unas moléculas de RNA para combatir el cáncer, ¿no? Entonces, estos son los que han conseguido una de las vacunas más prometedoras, ¿no? Por lo tanto, la clave es hacer investigación realmente de frontera. De ahí es donde están las innovaciones. María, quería aprovechar para preguntarte, uno de los temas seguramente que más has desarrollado, por lo que más se te conoce, que es por la investigación de la telomerasa, que es fundamental, ¿no? en poder extender la vida celular. Me preguntaba si el rol de la ciencia, como ahora tú dices, ¿no? Nos permite llegar más allá, nos permite encontrar resultados. ¿Podríamos jugar con la metáfora de que como científicos y como ciencia sois algo así como la telomerasa de la cultura o de la civilización? ¿Podéis extendernos a llegar mucho más allá de lo que de otro modo podríamos? Bueno, sí, por explicar un poco lo que es la telomerasa, es un enzima, ¿no? Que realmente es maravilloso porque es capaz de conferir vida extra, ¿no? a las células, ¿no? Entonces, bueno, los científicos en principio tendríamos que estar haciendo esto, ¿no? Ser capaces de descubrir cosas que nos ayuden a ser capaces de tratar mejor las enfermedades, de curar a personas que todavía mueren prematuramente, de abordar todos los retos globales de la civilización humana, que son muchos los que vienen por delante y ahora estamos viviendo uno de ellos, que es esta pandemia COVID-19. Por lo tanto, yo creo que sí, que los científicos sí que somos, bueno, tenemos que ser vistos como algo bueno, somos mentes preparadas, ¿no? Como decía Pasteur, que estamos listos pues, para asumir cualquier reto que pueda, presente o futuro, que pueda tener nuestra civilización. Y yo creo que lo hemos demostrado con la pandemia COVID-19. María, un placer saludarte. Bueno, yo creo que hay un tema que nos reúne todos aquí, que es la divulgación científica, y quería saber cuán importante es para ti o para vuestro centro la divulgación científica y vuestra experiencia en los medios, y si algunos temas han tenido más éxito que otros o han destacado más que otros. Sí, efectivamente. Bueno, aquí en el CENIO le damos mucha importancia a la comunicación de lo que hacemos en el centro. Me parece fundamental. Si sabemos que algunos de los retos más importantes de la humanidad son retos científicos, no puede ser que la ciencia sea algo que esté lejano de los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que los científicos pues, tenemos la obligación de ser capaces de contar lo que hacemos de una manera realista, sin crear falsas expectativas, y sobre todo de colaborar, ¿no? Colaborar mucho con divulgadores científicos y con periodistas para transmitir este mensaje a la sociedad de la importancia de la ciencia. Yo creo que es fundamental, ¿no? La sociedad no puede ser ajena a la ciencia, porque las soluciones a los retos globales pasan por la ciencia. Hola María, yo tengo una pregunta que no sé si es una chinita en el zapato. Estamos muy de acuerdo en que, por decirlo así, cuando le decimos a los chavales, mira, la ciencia es guay, es estupenda y tal, la carrera científica no siempre, porque muchas veces es difícil, ¿no? Dedicarse a la ciencia por muchas cuestiones. ¿Cómo ves que estamos ahí en compromiso de las instituciones políticas desde la financiación hasta el alineamiento con la ciencia? ¿Cómo estamos en España en esto? Bueno, pues en España yo creo que hay una cosa que es bastante desconocida, que creo que los ciudadanos tendrían que conocer más, que es que nuestro país tiene una serie de centros de investigación, investigadores que están entre los primeros del mundo. O sea, nuestro país merece mucho la pena invertir en ciencia en nuestro país, porque realmente hay un talento increíble y hay, bueno, pues ahora mismo hasta 40 centros realmente que tienen una acreditación que se llama Severo Ochoa, María de Maeztu, que quiere decir que están entre los mejores del mundo, es decir, que merece la pena invertir en ciencia en nuestro país, ¿no? Y de hecho, desde que en España alrededor de los años 90 se empezó a invertir tímidamente, pero se empezó a invertir en ciencia, que este país ha sido ejemplar, ¿no? Incluso se conoce como el milagro de la ciencia española, ¿no? De repente España es capaz de atraer talento, etcétera, y de tener centros de investigación punteros. Todo esto se ha visto comprometido, se vio comprometido por la crisis económica y realmente no hemos recuperado todavía. No hemos recuperado todavía la inversión en ciencia que había en nuestro país en el año 2008-2009. Es decir, que nos queda realmente esto como asignatura pendiente.
Y bueno, de hecho España no llega a la media europea de inversión en ciencia, no llegamos al 2% del PIB, ¿no? Lo cual quiere decir, en resumen, que yo creo que nuestro país merece mucho la pena invertir en ciencia porque hay realmente mucho talento, pero hace falta más compromiso y más firme por parte de las instituciones políticas, de los políticos, y sobre todo que los ciudadanos lo exijan, ¿no? Porque solo cuando lo exijan los ciudadanos pues veremos una respuesta política clara. Muchas gracias, María. Que te escuchen, que te tenga que escuchar. Bueno, escuchar yo creo que te escuchan, que te hagan caso, mejor dicho, ¿no? Y porque de eso depende que tengamos mejor salud en el futuro. Algo tan fundamental como esto y mejor economía. Es que es lo más inteligente invertir en ciencia. Hay países que lo saben desde mucho atrás. Bueno, gracias por tu tiempo y gracias por tu trabajo porque realmente mejora nuestras vidas, como el de la mayoría de científicos. Muchas gracias a vosotros. En la naturaleza habitan asombrosos animales acorazados. La especie de tortuga marina más abundante es la boba. También se la denomina cabezona. Por la imagen se entiende el sobrenombre. Todos sabemos lo fácil que es romper un huevo, pero ¿habéis probado a presionarlo con la mano? Estas armaduras naturales están inspirando a científicos de todo el mundo a la hora de diseñar chalecos antibalas mucho más resistentes y ligeros. La moraleja es que la perseverancia es más importante que la velocidad. Bueno, compañeros, yo quería tratar con vosotros un tema que al menos para mí, yo creo que no soy la única, es muy, muy importante. Fijaros, en el programa Qué Animal llevamos más de 5 años dando vueltas y viajando para descubrir pues los secretos que guarda la naturaleza y sobre todo resaltar lo vital que es para todos nosotros, ¿no? Este entorno al que precisamente últimamente no le estamos prestando quizás toda la atención que merece. Durante todo este tiempo, yo la verdad es que me he sentido súper afortunada porque he podido ver de cerca lo bella y poderosa que es la naturaleza. Y tengo la sensación que no se cuida suficiente, pero sí que es verdad que nos vamos dando cuenta poco a poco de eso, ¿no? De la necesidad que tenemos de conocer la naturaleza y sobre todo de cuidarla, porque también es ciencia la naturaleza. Ahora, durante estos últimos meses hemos podido ver en muchos lugares de nuestro país cómo algunos animales, algunas especies han aparecido pues, en lugares donde nunca antes lo habían hecho. Se han hecho virales imágenes de jabalís, de ciervos, incluso de lobos paseando por las calles de algunos pueblos. Incluso, mientras hemos estado encerrados en casa, algunos niveles de contaminación han disminuido de forma considerable. Y todo esto yo creo que nos ha llevado a pensar que la naturaleza podría recuperarse en nuestra ausencia, sin humanos. Personalmente pienso que es una percepción errónea y que es mucho más compleja esas conclusiones, ¿no? Y quería trasladarla, pues, este razonamiento con vosotros y saber qué pensáis vosotros, si realmente los humanos somos tan malos como a veces Yo creo que sí. demostramos. No, porque claramente estamos explotando el mundo de una manera no sostenible. O sea, y eso, bueno, porque todavía tenemos recursos y todavía podemos ir gastando, ir consumiendo, pero es no sostenible. Es decir, la regeneración de estos recursos es muchísimo más lenta del ritmo que nosotros estamos gastando. Yo creo que tenemos que cuidar el medio ambiente por 2 razones. O sea, uno, por nuestro propio interés. O sea, en el tema del cambio climático es obvio. O sea, está avanzando a un ritmo que nos perjudicará muchísimo a nosotros como especie, temas económicos, temas de salud, temas de migraciones, temas agrícolas, un montón de ámbitos. Y luego por una responsabilidad moral, o sea, si tenemos un poder tan grande y sé que otros animales también tienen poder de alterar sus ecosistemas, pero tenemos este poder tan grande y este cerebro que nos permite, digamos, no comportarnos solo, somos animales, pero no comportarnos como animales, que a veces parece que somos. Bueno, no sé, o sea, si pensamos en una escala así geológica, digamos, pues mira, pues pasaremos como un capítulo en la historia de la Tierra, más o menos, ¿no? Y la vida va a seguir después de nosotros. Yo creo que esos microorganismos que viven por ahí debajo del suelo están diciendo, estos grandullones, pues mira, pues que se preocupen, ya volveremos nosotros, ¿no? Pero la vida chula, o sea, claro, la guay, la de los leopardos y la gente y tal, pues eso es verdad que lo estamos comprometiendo. Lo que sí que me parece también, un poco con Pera, es que tenemos de alguna forma
la capacidad de plantearnos qué tipo de convivencia queremos con los que tenemos alrededor. Eso sí lo tenemos. Y eso yo creo que nos dice no solamente cómo nos estamos comportando con la naturaleza, sino quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo que me comporto así? ¿no? Y que nuestros actos y nuestro cuidado o descuidado nos marcan quiénes somos. Y a mí eso sí que me parece muy relevante, ¿no? Más allá de que en las eras geológicas al final los microorganismos nos invadan todo y se coman nuestras tumbas, eso pues llegará, claro que sí. Pero mientras estamos aquí, ¿qué estamos haciendo? ¿no? Sí. Esa responsabilidad moral que dice, nosotros podemos decidir cómo convivimos con los demás. Fíjate que a mí lo que me preocupa de todo esto es que lo hemos contado durante muchos años de una manera muy moral y que ha polarizado a mucha gente. Y para llegar a estos resultados que todos compartimos, de seamos más sostenibles, cuidemos, seamos éticamente mejores, tenemos que cambiar cómo contamos la historia. Y una parte que creo que nos ha faltado, o tal vez hemos fallado los que nos dedicamos a la divulgación, es que hemos contado solo la mitad, ¿no? Nos falta la otra media naranja, que es cómo, siendo sostenibles, adaptándonos, cuidando, podemos generar oportunidades para que la gente se gane la vida, viva mejor, de verdad, hagamos cosas maravillosas, ¿no? Como que no todo es somos malos, nos portamos mal, qué desastre, sino la parte positiva. Y de hecho, los que contamos cosas de ciencia tenemos una gran oportunidad, porque casi todas las historias científicas son positivas y maravillosas, ¿no? De progreso, y en ese sentido creo que es genial. Sí, y a veces utilizo la expresión especies en vías de salvación. Porque siempre se habla de las especies que están extinguiéndose, pero aquí en España tenemos ejemplos, de continuar la tendencia que llevábamos en los últimos años. El lince ibérico, el oso, el águila imperial habrían desaparecido y ahora están recuperándose, porque tenemos la posibilidad de cambiar las cosas. O sea, no es un destino irrefutable que algunas especies van a desaparecer, que están en vías de extinción y parece que no... Claro que podemos, el tigre en India. O sea, sí que tenemos la capacidad de hacerlo mejor. Claro, ahí iba yo, ¿no? Que si los humanos desaparecemos, hay algunas especies que ya las hemos condenado desde ahora mismo, así que si no hacemos esa conservación activa, pues seguramente desaparecerán. Así que sí que es verdad que la naturaleza puede vivirse en nosotros, es un ciclo, es una evolución, desapareceremos en algún momento y esos seres vivos que viven en las profundidades, ¿no?, de nuestro planeta, pues seguirán adelante, ¿no? Tenemos compañía, me parece. Rocío Vidal. Hola. Hola. ¿Me escucháis? Te escuchamos perfectamente. Perdón por la interrupción, pero es que os tenía que contar una cosa y no me podía esperar más. No me podía esperar más. Tira. Sí, bueno, pues mira, que es que estamos preparando un programa para Play de Radio y Televisión Española que se llama What, así con dos as, como en plan, ¿qué me estás contando? Porque hablamos de cosas bastante alucinantes, del futuro de la humanidad, un montón de temáticas, sexualidad, cambio climático, medio ambiente, un montón de temas. Y es que no me podía aguantar y os lo tenía que contar. Mola, venga, mola mucho, cuéntanos más. Y además, Edu, creo que hay alguien que también lo presenta conmigo que te suena. ¿Ah, sí? ¿Alguien que conozco? Es Javier Santolaya, el físico. ¿Te suena? ¿Te suena un poco, verdad? Me suena ese muchacho, no lo conozco tanto. Te suena. Bueno, pues hoy estoy aquí porque en primicia vamos a tener aquí el tráiler, que yo todavía no lo he visto y me estoy muriendo de ganas. Así que, si nos importa, voy a darle al play. Claro, tíralo ya. Pues venga, lo soltamos. ¿En un futuro nos comunicaremos solo con pensarlo? ¿Existirá el dinero? ¿Qué comeremos en Marte? Pasaremos de ser un solo cerebro individual a un supercerebro de millones de personas unidas. Para mí, hablar de criptomonedas es como estar hablando de Internet en los años 90. Hay quien convive con Dios, pues el resto convivimos con algoritmos. ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Ciudades que flotan, pequeñas plataformas, todas conectadas, generan como una ciudad autosostenible. Tú no puede ser que estés en una situación de estrés y mazo de miedo y peligro y ahí esté todo el mundo liándose con todo el mundo, ¿sabes? Esto es What, ¿tú cómo lo ves? Y ahora sí, ha llegado el momento de dar paso a la segunda parte de este evento. Y es que nosotros somos solo una pequeña representación de un grupo muy numeroso de divulgadores y divulgadoras que desde RTVE intentamos contar la ciencia con tanta pasión como la sentimos. Es hora de escuchar
otras voces, muchas voces, las de nuestros compañeros y compañeras, los que nos acompañan aquí en el plató y también los que los hacen, obviamente, desde sus casas a través de videoconferencias. Todos son las voces de la divulgación científica en RTV. Así que, compañeros, compañeras, bienvenidos. También damos la bienvenida, por supuesto, a los periodistas que nos han querido acompañar esta tarde para dirigir y moderar esta segunda parte. Tenemos con nosotros al director de gabinete de prensa de RTV, Carlos Garrido. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Luis, y buenas tardes a todos. Pues agradecer a todos los asistentes a esta cita de Radio Televisión Española, a todos los que se han acreditado, a los muchos que se han acreditado a este evento. Estamos compartiendo con todos vosotros ya desde hace un rato las inquietudes de toda la sociedad, en definitiva, por la ciencia. Los medios somos responsables de la información veraz que llega a los ciudadanos y hace falta una información veraz al máximo en el tema científico. Es una apuesta clara de RTV por la ciencia. Somos el grupo de comunicación audiovisual con mayor número de programas y más horas dedicadas a la divulgación científica en rtve.es. Antes, en el transcurso de este programa, en definitiva, que estamos viviendo, que estamos haciendo todos juntos, escuchábamos decir que tenemos a 3 directivos de esta casa. Uno representa a Televisión Española, o una, mejor dicho, representa a Televisión Española, otro a Radio Nacional y otro a rtve.es. Las 3 patas que conforman a grandes rasgos lo que es la corporación RTV. Yo quisiera saludar a Urbana Gil, que es la directora de Cultura de Televisión Española. Estamos cosechando datos de audiencia muy interesantes en todos los programas científicos. Urbana, un saludo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La ciencia es una apuesta clara en Televisión Española. Estamos llegando cada vez a más gente a través de esta divulgación científica que hacemos día a día, casi o en los muchos minutos del día, dedicamos muchos minutos a la ciencia aquí en Televisión Española. Así es. La verdad es que, sin duda, estamos viviendo una auténtica edad de oro en la divulgación de la ciencia y debo decir que es un auténtico orgullo para el grupo que algunos de los mejores divulgadores de este país estén con nosotros, estén todos al mismo tiempo. Eso yo creo que es algo que tenemos que decirlo muy alto y daros las gracias por haber aceptado las invitaciones que en su día recibisteis para hacer los programas que estáis haciendo. Con relación a la comunicación de la ciencia, específicamente en Televisión Española y más concretamente en mi caso en la 2, la verdad que quería destacar 2 hechos reseñables. Primero, como ha comentado también Carlos y vosotros, la gran afluencia de programas científicos de corte de divulgación científica al mismo tiempo. Antes ha habido programas científicos que se incorporaban a la programación de manera sucesiva. Ahora son muchos los que confluyen al mismo tiempo, aparte de los que están aquí representados, concretamente en la 2. Hay muchos bloques de programación, muchos documentales, tenemos la noche temática, documentados, los documentales de la 2. Así hasta conformar un total aproximadamente, este año estaremos rondando las 200, 220 horas de programación vinculada a la ciencia, que no es un tema menor. También quería comentar, había dicho que uno de los eventos fundamentales es la confluencia de varios programas al mismo tiempo y otro hecho fundamental, que también lo ha reseñado, por supuesto, Eduardo, ocurrió el año pasado y es que por primera vez en la historia un programa de divulgación científica estaba en prime time. Ese en el ámbito televisivo fue un gran paso para el hombre. Ahora nos parece normal, pero en aquel momento realmente era una apuesta decidida y desde luego todos los que fuimos responsables y todos los que hacen el programa yo creo que nos podemos sentir muy orgullosos y que además esa apuesta haya funcionado. Estamos hablando un poquito de lo que la ciencia puede hacer por nosotros, que es mucho, pero también me parece relevante lo que nosotros podemos hacer en el día a día. Y sobre eso, sobre lo que podemos hacer nosotros en el día a día, hay una persona detrás de mí que se llama Adela Úcar, que presenta un programa que se estrenó este año en la 2, Reduce tu huella, y habla de algo que ha comentado también Pera y me parece que Luis, de sostenibilidad, de cómo podemos hacer de este mundo un lugar más habitable. Evidentemente la ciencia nos ayuda, este no es un programa específicamente de ciencia, pero trabaja con elementos de ciencia. Entonces, aparte de darte la enhorabuena, Adela, y dar la enhorabuena al equipo por el maravilloso programa que hacéis, te quería preguntar, ¿tenemos esperanza en el ser humano? ¿Cómo no vamos a tener? ¿Qué tal se plantea el futuro con lo que estás aprendiendo día a día en cada uno de los capítulos que estamos viendo?
Bueno, yo creo que sí, la respuesta es contundente, sí, porque si no, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos contando? ¿no? Yo creo que, bueno, yo soy optimista por naturaleza, pero creo que también la sostenibilidad está viviendo un momento dulce, así como la divulgación científica. Primero, daros las gracias también por haberme invitado, porque es para mí un honor estar entre todos vosotros y que este programa, Reduce tu huella, que es concretamente sobre sostenibilidad, tenga este lugar, porque creo que es fundamental que sea accesible todo este contenido a la gente, ¿no? No quería dejar de destacar, al margen del programa Reduce tu huella, otro programa casi también histórico de la parrilla de la 2, que es El Escarabajo Verde, que lleva ya más de 20 años en nuestra pantalla y que hace un trabajo también inmenso por intentar investigar acerca de temas vinculados con el medio ambiente y la sostenibilidad. Es un complemento, yo creo que todos los programas, también es algo importante, yo creo que por parte de los responsables de los contenidos de las cadenas, que yo creo que nunca sobra contenido de ciencia, pero es importante que todos los programas sean complementarios. Me parece que tenemos que trabajar un poquito en esa línea y nada, por mi parte, daros las gracias y yo creo que la divulgación en televisión tiene un presente muy brillante y un futuro más brillante todavía. Ojalá sea así. Muy bien, Urbana. Para nosotros, Televisión Española, programas de la 1 y, como no, en la 2, pues son fundamentales para esta cuestión de la difusión científica a través de RTV. También uno de los pilares importantes, como no, es rtve.es. Alberto Fernández es uno de los máximos responsables de rtve.es y con Alberto pues quería preguntarle, el portal Ciencia y Futuro está cosechando un creciente número de visitas. En un poco más de un mes, y quiero destacar esto, con un poco más de un mes desde su nacimiento, pues el crecimiento es verdaderamente sorprendente. Además, se ha comentado aquí ya en este espacio, estrenamos un nuevo programa de divulgación científica que podrá ser visto solo a través de Playz. Alberto, un saludo. ¿Cuáles son los planes de futuro de rtve.es como aglutinador de contenidos científicos? ¿Tiene como objetivo ser un referente en cuanto a la divulgación científica online rtve.es? Bueno, nuestra idea al menos es, por un lado, empezar o seguir lo que estamos haciendo, que es recopilar todo el valor que hay de información científica y de divulgación científica, tanto en Radio Nacional como en Televisión Española. Siguiendo un poco lo que decía Urbana, realmente no hay un grupo de comunicación como el nuestro que tenga esa inversión en ciencia, pero es cierto que en muchos casos lo que yo me he encontrado a la hora de impulsar este portal es que ese elemento científico estaba muy disperso en los diferentes programas, cadenas o emisoras que teníamos en RTV, ¿no? Entonces, una primera misión que hemos hecho en el portal de Ciencia y Futuro es intentar aglutinar eso en una sola marca, de tal forma que se convierta en una referencia de búsqueda de conocimiento científico de todo tipo, ¿no? Desde la parte más de sostenibilidad a la parte más de divulgadores científicos, a incluso la parte más de actualidad de ciencia que hacemos con el programa digital del método, ¿no? Yo creo que eso es un primer paso que hemos hecho este primer mes y yo creo que seguiremos abundando en ello porque es muy importante que la gente se acostumbre a identificar RTV con ciencia y que los diferentes programas científicos que tenemos se retroalimenten, ¿no? Esto que estamos haciendo hoy es un ejemplo de ello, es decir, el debate que tienen ellos y la presencia que tienen otros divulgadores aquí y también por Zoom demuestra que realmente cuando hay un diálogo entre los diferentes elementos de ciencia en RTV, todos salimos ganando y hay un efecto multiplicador, ¿no? Y eso creo que es un primer paso que hemos dado. El segundo paso, obviamente, es seguir con la extensión digital de esos contenidos, tanto los que ya se emiten a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, a través de la web Ciencia y Futuro, como los que estamos haciendo. Es decir, el programa WOT, por ejemplo, lo que hace es coger elementos científicos y aplicarlo a la cotidianidad del futuro que nos espera a un público joven que a lo mejor no accede directamente a estos contenidos lineales, ¿no? Que es lo que estamos ampliando el abanico del público de estos contenidos científicos con sus prescriptores más de referencia, como por ejemplo la gata de Schrödinger. Y también la idea es
amplificar las formas que tenemos de llegar al público con diferentes dispositivos. De hecho, estamos preparando también una skill de altavoces inteligentes para que los contenidos científicos que tenemos en nuestro programa El Método lleguen a la gente que esté interesado en la última hora del coronavirus. Y recuperando también una cosa que decían ellos, al final hay tal ansia ahora de conseguir conocimiento científico que es muy importante que estemos también en esa parte más actual, más del periodismo científico del día a día, ¿no? Y para eso hemos integrado el contenido informativo que hay en nuestra web de rtv.es de noticias y también el contenido del día a día que amplificamos con el programa El Método. Y esto es muy importante porque es fundamental que en estos momentos tengamos la posibilidad de distinguir el grano de la paja y que podamos dar una respuesta de verosimilitud de lo que está pasando para que realmente podamos nivelar con los conocimientos que tienen nuestros expertos el ansia que tiene la gente de conocimiento científico aplicado a la crisis actual de la pandemia, ¿no? Muy bien, Alberto, perfecto. Bueno, vamos ahora con otra de las marcas importantes de Radio Televisión Española, que es Radio Nacional de España. Alfredo Laín es el director de programas de Radio Nacional de España, y en Radio Nacional de España, en muchos de sus canales, en Radio Nacional, en Radio 5, en Radio Exterior, se hacen a diario también programas de ciencia. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días o buenas tardes ya. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, Radio Nacional acumula fenomenal, encantado de saludarte, de escucharte. Radio Nacional de España acumula un destacado número de programas de divulgación científica, nombres como A Hombros de Gigantes, el Laboratorio de Hall, Inquietamente, Sapiens, Longitud de Onda, El Meridiano de Turing, Con Bata Blanca, Doble Hélice. Se me quedan algunos seguro en la memoria y siento perdón por los compañeros que hacéis otros programas y no los he mencionado. No te Sin duda, preocupes. una cantidad de minutos dedicadas a la ciencia tremendamente superior a la de cualquier otro medio de comunicación de radio. Es la ciencia también una prioridad para Radio Nacional de España, Sin duda, Alfredo. Sin duda, Carlos, sin duda, porque si Radio Televisión Española es información, si es entretenimiento, si es cultura, ¿cómo no va a ser también ciencia, ¿no? La ciencia es un motor de cambio y de progreso, no solo tecnológico, no solo médico. La ciencia abre también debates éticos, abre debates morales, abre debates religiosos. Recordad lo que montó Darwin con su teoría de la evolución de las especies, por ejemplo. Por lo tanto, si somos ciencia, ¿cómo no vamos a contarla y cómo no vamos a tratar de divulgarla de la mejor manera posible a través de todos esos programas que acabas de comentar, ¿no? Y de los que aquí tenemos pues una pequeña representación, ¿no? Como por ejemplo Manuel Seara, que es el director y el presentador de A Hombros de Gigante, o también Eva Saiz, que está ahí con su programa Bata Blanca en Radio Exterior de España, o Marta Fajardo en representación de A Golpe de Beat. También he visto, creo que por videoconferencia, a Santiago Bustamante, que es el presentador de Fallo de Sistema en Radio 3, e incluso la divulgación científica puede llegar a emisoras aparentemente tan distanciadas, ¿no?, de la ciencia como puede ser la emisora especializada en música clásica como Radio 2. Tenemos un programa que es Longitud de Onda, que une precisamente la música y la ciencia en este programa de radio clásica realmente interesante. Lo dicho, somos ciencia porque la ciencia nos transforma, no solo como sociedad, sino también como individuos, y por tanto la obligación de Radio Televisión Española y por supuesto la de Radio Nacional de España es la de divulgar y dar a conocer la ciencia de la mejor manera posible a través de estos grandísimos profesionales como los que acabo de mencionar, pero no solo en esos programas especializados que tenemos por todas nuestras emisoras, desde Radio 1 a Radio 2, como he dicho, Radio Clásica, que es Radio 2, Radio 3, Radio 4 o Radio Exterior de España, sino también en esas pequeñas colaboraciones que se hacen en los programas generalistas y de los que aquí también hay algunos grandes ejemplos. Eduardo, por ejemplo, participa en el programa de Pe a Pa en Radio Nacional de España con Pepa Fernández. A Luis Quevedo le podemos escuchar en las tardes de Radio Nacional con Julia Varela, e incluso también a José Miguel Viñas, también comparte programa con Eduardo y bueno, pues acompaña todos los lunes, creo que es José Miguel, a Pepa Fernández en las mañanas de Radio Nacional de España. Manuel Seara, desde luego, es el director y el presentador del que es el programa insignia, ¿no?, de Radio Nacional de España, que es A Hombros de Gigante, y quién mejor que él
para que nos cuente un poco si la divulgación científica en la radio tiene algún tipo de peculiaridad respecto a la divulgación científica en otro tipo de medios, como puede ser la televisión o los medios digitales, y cuál es el secreto de un buen divulgador en la radio, Manuel. ¿Qué tal? Bueno, pues encantado de estar aquí con vosotros. Buenas tardes a todos los que estáis aquí y a todos los que nos están viendo a través de Zoom. Ojalá hubiera un secreto, ojalá tuviéramos, ¿verdad?, esa receta para poder llegar al público como queremos y con la intensidad y con la emoción que querríamos también despertar en parte de nuestro público. En Hombros de Gigantes ya llevamos 13 años. Yo creo que ya empezamos a ser a tener cierta solera. Yo creo que hay algo que nos, que somos en lo que somos parecidos a los científicos. Periodistas y científicos compartimos la curiosidad, ¿no? Ya hemos hablado aquí de la curiosidad, por supuesto, y también compartimos la búsqueda de la verdad. Es algo que en lo que estamos bastante unidos, ¿no? Científicos y periodistas. Y entonces, bueno, también el rigor, por supuesto. El rigor y el contar historias, ¿no? Son cosas que ya han ido saliendo a lo largo de esta charla. Bueno, pues Carlos, ya ves que Radio Nacional de España no podía ser de otra manera, también es ciencia, quiere ser ciencia, seguirá siendo ciencia y Carlos desde luego lo sabe porque sigue siendo un hombre de radio, porque con él he compartido redacción, con él he compartido incluso micrófono y ahora mismo en esta presentación que está llevando a cabo está demostrando con esa voz impetuosa y con esas... que sigue siendo un hombre de radio, aunque ahora esté dedicado a otros menesteres. Seguiremos desde luego en esa línea en Radio Nacional de España de proporcionar a nuestros oyentes la mejor divulgación científica, que es sin duda la que se merecen. Gracias, Alfredo. Una cosa, esto no es una rueda de prensa al uso. A lo largo de estos meses, en los que hemos estado todos inmersos en la pandemia y que hacemos teletrabajo o estamos confinados, estamos en nuestras casas o estamos en el lugar de trabajo de una forma distinta, hemos hecho en comunicación de RTV muchas ruedas de prensa. Esto no es una rueda de prensa al uso. De hecho, hay algo que me está sorprendiendo positivamente. Bueno, desde el comienzo, este programa, por supuesto, me está sorprendiendo, pero fíjate, estoy viendo en el chat que hay en este medio, en esto que estamos utilizando, que entre los asistentes están preguntándose y hablando entre ellos y haciendo algunas preguntas que me parecen muy interesantes. Entiendo que el tiempo siempre es escaso en un medio de comunicación, no tenemos mucho tiempo, pero entiendo que alguno de vosotros querrá entrar y hacer alguna pregunta a alguno de los asistentes o hacer alguna aseveración, decir algo. Me sorprende, insisto, en que entre vosotros, los especialistas tanto de medios de comunicación como de instituciones que estáis en este evento, estáis hablando entre vosotros en este chat. Yo tengo por aquí apuntado, por ejemplo, he visto a Samantha Villar, que sí que quería hacer una pregunta, quería intervenir. Samantha Villar es compañera nuestra, compañera vuestra, compañera de todos, está en Radio 4, en Cataluña, es la directora de Press El Col·lapse, está en Radio 4, como decía hace un instante, y Samantha pues se había levantado la mano y quería decir algo. Samantha, preguntar, vamos un poquito más ligeros porque insisto que el tiempo siempre es escaso. Samantha, adelante, por favor, con tu pregunta. Muchas con lo que gracias. quieras decir. Pues mira, muchas gracias, Carlos. Lo primero que os quiero decir a todos es que es un súper placer estar aquí entre tanto periodista científico, con un gran amigo además, que es Luis Quevedo, con quien estamos haciendo ese programa que comentabas, Carlos, Després del col·lapse, en Radio 4, que tiene un nombre un poco punky, es Después del colapso, la traducción, y así lo hicimos para ser un poco provocadores, ¿no? Y planteábamos con Luis, cuando hablábamos de este proyecto al principio, que queríamos que fuera una hora diaria para estrujarnos la molleja, ¿no? Y para hacernos preguntas que normalmente no nos habíamos hecho antes, ¿no? Y que podían mejorar nuestras vidas. Al hilo de todo lo que ibais comentando en este acto, pensaba que en realidad yo que he venido siempre de los temas sociales y ahora de repente en Després del col·lapse metemos un pie o dos o más en los temas científicos y pensaba que es que en realidad no hay tal distinción, ¿no? O sea, los temas científicos casi siempre son temas sociales. Nos ha pasado en Després del col·lapse, ¿no? Cuando tratas la investigación del cáncer,
a todo el mundo le interesa saber cuándo vamos a poder tener controlada la enfermedad, ¿no? O las múltiples enfermedades que ahora se considera el cáncer. O cuando hablas de la calidad del aire, o cuando a lo mejor tienes un tema más anecdótico, curioso, pero también relacionado con la ciencia, como es en la biodiversidad en la ciudad, de repente descubrimos que hay plantas salvajes que salen de las baldosas que son comestibles. O sea, que te das cuenta de que no hay tal barrera. No hay tal diferencia entre los temas científicos y los temas sociales. Entonces, con esa idea en la cabeza fue cuando empezamos a hacer Després del Col·lapse y ahí seguimos para todo el mundo, de lunes a viernes a las 10 de la noche. Así que más que una pregunta era compartir con vosotros este placer del trabajo que estamos haciendo juntos y saludar también a más gente que no sé si podréis ver por ahí. Está Adela Úcar, compañera mía de hace un montón de tiempo, que es un placer que estos periodistas que venimos de otros ramos estemos ahora tratando la ciencia, ¿no? Porque al final es aprender, al final es descubrir, ¿no? Y yo creo que a muchísima gente le interesa el descubrimiento. Yo hay una cosa que me gustaría agregar, hola Sam, ¿cómo estás? Que es que la idea de este programa parte de una situación que puedes tú decir si es veraz o no, y es que teníamos conversaciones por teléfono, somos amigos de hace años, y estábamos, creo que fue a principios de este año, charlando sobre un par de cosas y fue como, oye, que hay un formato, ¿no? Porque estamos resolviendo cosas que parece que son ciencia, pero no son ciencia, pero es hablando de política, de sociología, y de ahí surgió la idea de, no, vamos a sin distingo ninguno. O sea, si hacemos un programa sobre cómo será el futuro después de Trump, tiene esa visión académica y científica y política y tal, y creo que está siendo, la verdad, que un placer compartir contigo, amiga, Lo mismo digo. en la radio. Hay una cosa que me llama la atención de lo que decís, de que está en todos los lados, pero es que también hay otra motivación extra que bueno, ha salido poco, que es que mola. Sí. O sea, dicho así como había Feynman, ¿sabéis quién es este hombre que le dio el Nobel, gran divulgador y tal? Él lo decía aplicado a la física, pero lo podemos aplicar a la ciencia. Feynman decía, la ciencia es un poco como el sexo, que dices, tiene una aplicación evidente, pero no lo hacemos por eso. O por lo menos no siempre. Coño, pues la ciencia también tiene aplicaciones evidentes. El Feynman lo mezclaba mucho las dos cosas, ¿no? Sí. Feynman no, Con música. Su vida personal es otra historia. Otra época. Dejadme que haga... Vamos a ver. Estaba diciendo, hay muchas preguntas y muchas conversaciones en el chat entre los que estáis aquí reunidos. Yo voy a darle paso, igual se sorprende, igual no quiere dar paso, no quiere entrar. Supongo que sí, nos dice hola y hablamos con él. Entre todas las preguntas hay muchas interesantes, pero estamos en directo, tampoco puedo ver una a una con una lupa, pero hay una pregunta de Juan Sarausa, así que Juan, prepárate porque te voy a dar paso. Juan Sarausa trabaja como freelance para Steamcon. Ha metido por ahí una pregunta realmente interesante sobre la divulgación de la ciencia. Juan, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? A ver si te escuchamos a ti. ¿Me escuchas, verdad, Juan? Hola, sí, ¿cómo estás? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, sí te escucho. Pues me ha interesado mucho la pregunta que has estado poniendo, lo que es la reflexión que has estado poniendo ahí en el chat, y si la compartes con nosotros te lo agradezco. Muchas gracias por darme pie. Pues la pregunta era muy sencilla, tratando de encontrar un paralelo entre los divulgadores y los influencers de Instagram y todo esto. ¿Cómo se puede explicar, vender la idea de la inversión a largo término, como es la de la ciencia? ¿Cómo se puede vender esa idea a la sociedad? Es una de las grandes preguntas que tenemos que como traspasar a la sociedad para que vean el beneficio. ¿Cómo convencer a alguien que, aunque no vea un retorno pronto de su inversión, sí que se va a beneficiar de eso? ¿Cómo creen ustedes como divulgadores que se puede llegar a esto? Yo a veces les digo, imagínate que eres un padre de un niño de 15 años y le dices, ¿para qué vas a estudiar? Ponte a trabajar. Ponte a trabajar y gana dinero ya. Todos los padres saben que esa educación del niño a medio, largo plazo, y quizás serán 15 años, 20 años, pero que esa educación es importante para su futuro. Es que es exactamente lo mismo. Es que claro que podemos ir a lo inmediato. Claro que ese niño a los 15 años, si se pone a trabajar, ganará algo de dinero de manera inmediata. Pero si invierte en educación, si invierte en conocimiento, a medio, largo plazo, en su vida le irá mejor. Yo creo que la sociedad tiene esas escalas iguales. Y no solo eso, si me permite ser un poco bruto, yo creo que es una lógica corrupta. No todo tiene que tener un retorno económico medible, inmediato, en un calendario. La ciencia, lo decía Edu, la ciencia mola, es bella, es fantástico. Algunos hemos leído, seguro, páginas en libros de divulgación y hemos dicho, wow, ahora el universo es más bello y mi vida merece más la pena. Esa es una dimensión. Y después, fíjate,
Hace 10 años, ¿quién estudiaba coronavirus? Los pringaos. ¿Y ahora? Y ahora son el sheriff. Merece la pena, no hay que buscar el retorno. El retorno yo creo que es un error. Está bien incluirlo, pero no puede ser el protagonista de la película. Por mí lo ha dicho también muy bien María Blasco antes, ¿no? Cuando ella decía, no distingo entre ciencia básica y ciencia aplicada, distingo buena ciencia, ¿no? Y me parece que quizá podemos poner un cambio de perspectiva, ¿no? La ciencia aplicada, que sería la que tiene un retorno porque está ocupándose de los problemas que ya tenemos, y la ciencia básica, que está preocupándose de problemas que todavía no sabemos que vamos a tener, pero que cuando lleguen, que llegarán, pues ya estamos ahí, ya estamos preparados, ¿no? Entonces, ¿el retorno vendrá? Vendrá o no, pero estaremos preparados para lo que pueda venir. Y disfrutar del camino, ¿no? Y disfrutar del camino, por supuesto. Es muy bonito. El próximo año tendremos que hacer una nueva cita, un nuevo evento coincidiendo con la Semana de la Ciencia. Creo que no hay que esperar al próximo año. Decía que a mí se me quedan tantas preguntas como periodistas para todos los que habéis intervenido, que el resto de invitados, el resto de acreditados a esta rueda todavía tendrán muchas más que yo, con lo cual se queda corta este evento que hemos hecho. Habrá que hacer otro antes del próximo año. Quería decir, para finalizar, que en RTVE somos muchas cosas. Somos cine, somos documentales, somos entretenimiento, pero desde luego somos ciencia. Somos el medio de comunicación que más horas dedica en España al año al mundo de la ciencia. Y sobre todo en RTV somos información. Gracias a todos vosotros por haber venido a esta cita de Radio Televisión Española. Un saludo y adiós. Muchas gracias. Una vez expresó que si lo que quieres es describir la verdad, hazlo de forma sencilla. La elegancia, déjasela al sastre. Nosotros no podemos evitar ser elegantes, ¿no? Pero sobre todo queremos llegar a vosotros de forma sencilla, divertida, interesante. Esta tarde hemos hablado de lo que nos mueve y de lo que nos conmueve, de los temas que nos parecen primordiales a día de hoy, de aquello a lo que dedicamos nuestra vida. Ojalá que hayamos podido transmitiros al menos una pequeña parte de nuestra pasión por todo esto. ¡Ey! Y si no, no pasa nada, porque lo vamos a seguir intentando, no tengáis ninguna duda, porque si algo somos es insistentes. Ya dicen que todo se pega menos la esmorzura, y la ciencia es testaruda. Todos nosotros vamos a seguir aquí, en RTVE, narrando la ciencia. Y por eso, porque somos ciencia, la vamos a llevar a todas partes. Vamos a salir a la carretera para tratar de entender el mundo en el que vivimos. Y vamos a salir a buscaros porque queremos que nos acompañéis. Ahora, más que nunca, en este maravilloso viaje en busca de respuestas. Queridos curiosos, queridas curiosas, bienvenidos.